Adentrándonos ya en el último tema de esta unidad, nos queda tratar el contrato de suministro. En este caso está previsto en el artículo 1176 del Código Civil y Comercial que el contrato de suministro es aquel por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios, sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas. El Código Civil y Comercial lo regula de esta manera, con lo cual no hay ninguna duda que estamos ante un contrato típico. Tiene otras denominaciones, o sea, se lo llama contrato de aprovisionamiento o de abastecimiento, pero bueno, nosotros vamos a referirnos, tal como lo dice el Código Civil y Comercial, al contrato de suministro. En cuanto a los roles que tienen las partes, están determinados en la propia definición, o sea, tenemos un suministrante, que es el sujeto que abastece las necesidades de la otra parte en forma continuada, y esta persona que se lo denomina suministrado o abastecido es aquel que las recibe. Este último, o sea, el abastecido o suministrado, es quien recurre al primero para cubrir ciertos requerimientos y por ello tiene una obligación principal que es la de pagar el precio. El objeto del contrato de suministro es amplio, con lo cual admite el suministro de servicios y de cosas, ya sea con fines tratativos de propiedad o no. Bueno, en cuanto a otras notas características de esta figura, viene dada por la autonomía que tiene el suministrante, es decir, no hay una relación de dependencia o de subordinación de una parte hacia la otra. El legislador estuvo especialmente interesado en que este contrato sea continuado, con lo cual en principio no puede tratarse de una prestación única. El objeto puede recaer en cosas cuya propiedad se transfiere o donde se transmite solo el uso y goce y luego debe ser reintegradas al suministrante, como es en el caso, por ejemplo, del suministro del vestuario para ciertas representaciones teatrales que una vez que finalizan son devueltas. También puede recaer, como decíamos antes, en servicios. Bueno, en cuanto a la naturaleza jurídica, si bien estaba discutida, se entiende mayoritariamente que es un contrato autónomo, ¿sí?, con particularidades propias que lo distinguen de cualquier otro. ¿Qué caracteres tiene? Bueno, es típico, como decíamos antes, es nominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal, de duración o tracto sucesivo, siendo esta una de las características más importantes que tiene el contrato, porque el lapso de tiempo que vincula a las partes es esencial en el suministro, ya que se trata de satisfacer las necesidades periódicas o continuadas de la otra parte y cuenta, digamos, durante ese periodo con la seguridad de que va a recibir ese abastecimiento. En cuanto a la función socioeconómica, se trata de un contrato de colaboración, por cuanto el suministrante no se limita a la mera entrega de la cosa, sino a abastecer o aprovisionar a la otra parte. Asimismo, es de adhesión, es usual que la celebración del contrato se realice bajo esta forma para perfeccionar el consentimiento, lo cual obviamente es perfectamente válido. De acuerdo a lo que prevé el artículo 984 del Código Civil y Comercial, referido de manera general a los contratos de adhesión. Y por último, como otro carácter, es un contrato de empresa, en cuanto a que puede ser de empresa o no, en el sentido de que muchas veces la persona que abastece se encuentra organizada en forma de sociedad. ¿Cuál es la finalidad principal que tiene este contrato? Bueno, la de agilizar la provisión de bienes y servicios. Por ello, la ventaja de su utilización se sustenta en la constancia y la permanencia de la relación entre las partes. Existen distintos tipos de suministros y por eso, digamos, puede hacer variar el objeto. En cuanto a la importancia económica de este tipo contractual es indiscutible, ya que por un lado el suministrado se le evitan costos de selección cada vez que necesita un bien, recurriendo siempre a la misma persona de manera rápida y segura, tiene menos gastos de transacción y se respetan siempre las mismas bases de negociación. Por otro lado, para la otra parte tiene una continuidad en la actividad y una mayor
previsión en cuanto a lo que va a comercializar, lo que le permite hacer presupuestos de costos e inversiones a un plazo, digamos, más extenso. Y hablando de plazo, en cuanto al plazo del contrato, en principio es un contrato de larga duración y el tiempo, como antes yo decía, es un aspecto esencial de este contrato. A punto tal de que el artículo 1177 del Código Civil y Comercial establece como plazo máximo para este contrato el de 10 años y si el objeto recae sobre frutos o productos del suelo o del subsuelo con procesos de elaboración o sin él, el plazo va a ser de 20 años a partir de la primera entrega ordinaria. Entonces el contrato de suministro, sea por tiempo determinado o indeterminado, no puede tener una vigencia superior a 20 o 10 años según de qué se trate y es un plazo de orden público, con lo cual, en el supuesto que las partes establezcan uno superior, se entiende que se reduce al máximo legal. Bueno, profundizando un poco en lo que veíamos antes de las obligaciones de las partes, tenemos que por un lado el suministrante, que es aquel que entrega la cosa o presta el servicio, el suministro tiene, digamos, como obligación principal la de brindar esa actividad de manera constante o bien en la entrega de esos bienes. ¿Sí? Esa es la obligación principal que tiene la persona, digamos, suministrante o la parte suministrante del contrato. El artículo 1178 del Código Civil y Comercial dispone que si no se conviene la entidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante durante periodos terminados, el contrato se entiende celebrado según las necesidades normales del suministrado al tiempo de su celebración. Asimismo, si solo se convinieron cantidades máximas y mínimas, el suministrado tiene el derecho de determinar la cantidad de cada oportunidad que corresponda dentro de esos límites. Igual derecho tiene cuando se haya establecido solamente un mínimo entre esa cantidad y las necesidades normales al tiempo del contrato. Luego, cuando las partes no han determinado la entidad de la prestación, según el artículo 1178, la cantidad a entregar deberá ajustarse a las necesidades del suministrado al tiempo de la celebración del contrato. Se permite de esta manera que el contrato sea válido y eficaz, aun cuando no se encuentre determinada la entidad de la prestación. Si bien se advierte de esta manera una cierta discrecionalidad a favor del suministrado, en realidad ello no es así, ya que en definitiva está la referencia a que según las necesidades normales del suministrado al tiempo de la celebración del contrato, lo que quiere decir que no puede requerir prestaciones inferiores a sus reales necesidades, ni tan extraordinarias que salgan de lo habitual y lo pongan al proveedor en una situación en la cual no pueda cumplir. ¿Cuál es la inteligencia de este artículo? Que bueno, que al tratarse de un contrato de suministro, de un contrato de duración, no siempre es posible conocer al momento de la celebración la real entidad cuantitativa de los bienes o servicios a suministrar durante la vigencia de todo el contrato en función de los vaivenes que pueda haber. Entonces se requiere de cierta flexibilidad. Por eso es común que se establezcan cantidades máximas y mínimas dentro de lo cual fluctúa la cantidad. Ahora bien, si las partes prevén la posibilidad de que la entrega varíe, el artículo 1179 del Código Civil y Comercial establece que cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus necesidades de recepción o posibilidades de entrega en la forma y oportunidades que pacten. Y no habiendo convención, debe avisarse con una anticipación que permita a la otra prever las acciones necesarias como para poder cumplir de la manera que corresponde con la prestación. El plazo para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés de ambas partes, excepto pacto en contrario, conforme lo prevé el artículo 1180 del Código Civil y Comercial. En cuanto a las obligaciones del suministrado, la obligación principal obviamente es la de pagar un precio, la de pagar el precio. En cuanto al precio, ¿de qué manera se determina? Bueno, en principio, según el precio de las prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario de negocios o modo de vida, en su efecto se determina por el valor corriente de plaza en la fecha y lugar de cada entrega y debe ser pagado entre los primeros 10 días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. Así como la entidad de las prestaciones puede estar sujeta a lo que las partes convencionalmente acuerden, nada impide que sean también las partes quienes pacten libremente el monto, las modalidades, el plazo de pago y cualquier otra condición.
La norma determina que el precio se va a fijar en primer lugar por lo que las partes acuerden, en segundo lugar si no hubiera habido acuerdo de partes según los usos y en caso de que no exista ni nada acordado ni usos en el lugar, será de acuerdo al precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo y lugar de cada entrega de los bienes o de prestación de servicios si la prestación es de aquella que hacen a su giro ordinario de negocios o modo de vida. Es decir, será necesario que las prestaciones para entregar por el suministrante al suministrado hagan el giro habitual de su negocio, profesión, oficio o modo de subsistencia. Si las prestaciones por entregar no hacen al giro comercial o modo de vida, el precio se fija según el valor corriente de la plaza en la fecha y lugar de cada entrega de los bienes o prestaciones de los servicios suministrados. Bueno, y en el contrato de suministro pueden agregarse el pacto de preferencia, de acuerdo a lo que prevé el artículo 1182 del Código Civil y Comercial, que, si bien lo prevé específicamente para el contrato de suministro, así como hay referencias en el contrato de compraventa, nada implica que no pueda incluirse en otro tipo de contratos que puedan responder a esta particularidad, ya que se trata de un elemento accesorio. Recordemos que el pacto de preferencia es la cláusula mediante la cual una de las partes se obliga a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo o similar objeto, siempre que la duración de la obligación no exceda de 3 años. La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará en forma próxima debe dar aviso a la otra de las condiciones en que proyecta contratar con terceros en la forma y condiciones pactada en el contrato. La otra parte debe hacer uso de la preferencia haciéndolo saber según lo acordado. A falta de estipulaciones del contrato se aplican a la forma y condiciones de los usos del lugar de celebración. Y en su efecto, el artículo 1182 dispone que una parte debe notificar por medio fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de 30 días a su terminación y la otra debe hacer saber por igual medio si utilizar el pacto de preferencia dentro de los 15 días de recibida la notificación y en caso de silencio expira su derecho de preferencia, es decir, es un supuesto de plazo de caducidad. El pacto de preferencia puede estar pactado en beneficio de una de las partes o de ambas. El promitente no está obligado a celebrar un nuevo contrato, sino que para el caso que decida hacerlo, deberá dar preferencia al suministrante, si es que igual o mejora las ofertas que realicen los terceros. Consiste en una obligación de hacer a cargo de una de las partes, la cual, si decide celebrar un nuevo contrato, debe comunicar su decisión a la contraria, según lo previsto convencionalmente, en subsidio acorde a los usos o conforme lo regulado en el artículo 1182 al que me vengo refiriendo. Se prevé un plazo para su ejercicio que no puede superar los 3 años y si las partes establecen uno mayor, se entenderá reducido al máximo legal permitido. Bueno, por razones de seguridad jurídica, para consolidar en lapsos relativamente breves los derechos de las partes, el artículo 1182 del Código Civil y Comercial dispone que la duración de la obligación de hacer cesar pesa sobre quien se comprometió para el caso de querer contratar en dar una preferencia que no puede exceder de 3 años. Y los plazos, como ya dijimos, son de orden público. Bueno, también existe la posibilidad de celebrar un pacto de exclusividad que, como también decíamos, es accesorio. Finalmente, en cuanto a la extinción del contrato, si es por tiempo indeterminado, señala el artículo 1183 que cualquiera de las partes puede resolverlo dando aviso previo en las condiciones pactadas. De no existir pacto, se aplican los usos y en su defecto el aviso debe cursarse en un término razonable según las circunstancias y la naturaleza del suministro, que en ningún caso puede ser inferior a 60 días. Es decir, si las partes no establecieron un plazo de duración, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato sin necesidad de invocar causa. Lo que tiene que hacer es dar un previo aviso de acuerdo a lo oportunamente pactado, a los usos o bien un plazo genérico de 60 días. No hay ninguna forma preestablecida, para eso debe uno estarse a los términos del contrato, a los usos y costumbres y bueno, debe ser un medio fehaciente para noticiarlo. La finalidad es evitar mayores daños al suministrado si éste se queda sin insumos o bien al suministrante que pudo haber efectuado diversas inversiones o erogaciones para abastecer al contrario y no sería razonable ni de buena fe que de un día para el otro no deba realizar ese suministro y por ende esas inversiones importantes
perderían o se vería desvirtuado su sentido. También en caso de incumplimiento, una de las partes puede resolver el contrato en los términos del artículo 1077 y siguiente del Código Civil y Comercial, pero en ese caso el incumplimiento para el contrato de suministro debe ser de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. Si en cambio no tiene las características del artículo 1184, o sea que no tiene notable importancia como para generar la convicción de que la otra parte no va a cumplir, esa parte solamente puede suspender sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento si ha advertido al incumplidor mediante un preaviso otorgado en los términos pactados o en su defecto con una antelación o anticipación razonable de acuerdo a las circunstancias del caso. Entonces, para que proceda la resolución, hay dos requisitos: que haya una notable importancia de incumplimiento y, por otro lado, que ésta sea de tal naturaleza que ponga en duda la capacidad del incumplidor de atender con exactitud los posteriores vencimientos. Como se verá, tiene un régimen bastante más estricto que el régimen general. Bueno, con esto se da por terminado este tema.